El imperio de la codicia de Nestlé, lo que el vídeo no te dijo introducción, hay un vídeo circulando llamado Nestlé es incluso más malvado de lo que crees. Expone los crímenes de la empresa, esclavitud infantil en plantaciones de cacao en Costa de Marfil, privatización agresiva del agua, el escándalo de la fórmula infantil que mató a innumerables bebés, y un siglo y medio de depredación corporativa. El vídeo es bueno. Te enfada en la dirección correcta. Pero los vídeos como este tienen una limitación. Te muestran los crímenes de la corporación, pero no te explican por qué la corporación existe en primer lugar. Te muestran el monstruo, pero no explican el sistema que crea y recompensa a monstruos como Nestlé. Te enfadan con la empresa, pero no te dicen que la misma lógica que lleva a Nestlé a esclavizar niños también impulsa a todas las demás corporaciones bajo el capitalismo. La diferencia no es que Nestlé sea únicamente malvada. La diferencia es que atraparon a Nestlé. Este análisis toma el vídeo en serio, pero va más allá. Acepta los hechos sobre los crímenes de Nestlé, pero insiste en que esos hechos no pueden entenderse de forma aislada. Sostiene que Nestlé no es una manzana podrida en un buen sistema, sino una expresión perfecta de un sistema que exige crecimiento sin fin, extracción sin fin y explotación sin fin. Parte 1. La escala del crimen. Nestlé es la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo, con ingresos de más de 90.000 millones de dólares anuales. Es propietaria de más de 2.000 marcas, desde KitKat hasta Nescafé, desde Peri hasta Purina. Opera en casi todos los países del mundo. Emplea a más de 270.000 personas. Ha estado haciendo esto durante más de 150 años. Y a lo largo de esa historia, ha dejado un rastro de destrucción asombroso. En Costa de Marfil y Ghana, Nestlé tiene cacao de plantaciones que utilizan trabajo infantil. Miles de niños, algunos de tan solo 5 años, trabajan 14 horas diarias con machetes, expuestos a pesticidas peligrosos, sin recibir jamás un pago. Muchos fueron traficados desde países vecinos. Nunca han probado el chocolate. No saben para qué se utilizan los granos que recogen. Son esclavos. Nestlé lo sabe desde hace más de 20 años. En 2001, firmaron el protocolo Akinengel, un acuerdo internacional para eliminar las peores formas de trabajo infantil de la producción de cacao. Establecieron un plazo para 2005. No lo cumplieron. Establecieron otro plazo para 2008. Tampoco lo cumplieron. Han incumplido 4 plazos. Y según un informe de 2020 de la Universidad de Chicago, hoy hay más niños trabajando en el cacao que cuando empezó todo. Mientras tanto, Nestlé sigue ganando miles de millones. La brecha entre el sufrimiento que produce sus materias primas y la riqueza que fluye a sus accionistas no es un accidente, no es un fallo de la responsabilidad corporativa. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y el trabajo infantil no es el único crimen. Está la privatización del agua. Nestlé ha sido acusada de extraer agua de comunidades afectadas por la sequía en California, Pakistán, Brasil e India, pagando prácticamente nada y vendiéndola a precios enormemente inflados. En California, durante la peor sequía en Milanos, Nestlé estaba bombeando agua del Bosque Nacional de San Bernardino mientras se decía a los residentes locales que dejaran de regar sus jardines. Está el escándalo de la fórmula infantil. En los años 70, Nestlé comercializó agresivamente la fórmula infantil en el mundo en desarrollo, afirmando que era más saludable que la leche materna. Muchas madres no tenían acceso a agua limpia para mezclar la fórmula. No podían leer las instrucciones. Diluían la fórmula para que durara más. Sus bebés morían de hambre o de enfermedades transmitidas por el agua. La Organización Mundial de la Salud estima que esta campaña de marketing contribuyó a la muerte de más de 1 millón de bebés. Nestlé lo sabía. Parte 2. Lo que el vídeo omite. El vídeo presenta a Nestlé como un caso atípico, una corporación únicamente malvada. Pero la realidad es que Nestlé no es un caso atípico. Nestlé es líder del mercado en un sistema donde las empresas más rentables son las que externalizan más costos, hacia las personas vulnerables y el medio ambiente. La misma lógica que impulsa a Nestlé a utilizar trabajo infantil impulsa a todas las demás corporaciones. Hershey, Mars, Cadbury, Ferrero, todas se abastecen de las mismas plantaciones. Todas saben del trabajo infantil. Todas han firmado los mismos protocolos e incumplido los mismos plazos. Lo mismo ocurre con la privatización del agua. Coca-Cola ha sido acusada de lo mismo en India. Pepsi en México. Toda la industria del agua embotellada, valorada en casi 300.000 millones de dólares, se basa en tomar un recurso público, envasarlo y venderlo con un margen de beneficio de miles de porcentaje. Parte 3. La lógica del capital. Para entender a Nestlé, hay que entender la lógica que impulsa a todas las corporaciones bajo el capitalismo. Una corporación existe para generar beneficio para sus accionistas. Ese no es uno de sus objetivos. Es su único objetivo. Todo lo demás es secundario. Esta lógica no se preocupa por la vida humana. No le importa el medio ambiente. No le importa la justicia ni la dignidad. Si explotar el trabajo infantil es más barato que pagar un salario digno a los adultos, la lógica del capital exige que explotes el trabajo infantil. Si vender fórmula infantil a madres pobres es rentable, aunque mate a sus bebés, la lógica exige que vendas. Esto no es una teoría sobre la codicia de los ejecutivos individuales. Es la obligación legal de los directores corporativos. En la mayoría de las jurisdicciones, la ley exige que los directores actúen en el mejor interés de los accionistas. Si un director prioriza la ética sobre los beneficios, puede ser demandado. Parte 4. La mercantilización de todo el agua es la necesidad humana más básica. Sin agua, mueres en 3 días. Y el modelo de negocio de Nestlé consiste en tomar agua que pertenece al público, pagar prácticamente nada por ella y venderla con enormes beneficios. Esto es un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando el capitalismo se encuentra con una necesidad humana básica. La mercantiliza. La convierte en una fuente de beneficio. Y al hacerlo, crea un conflicto fundamental entre la necesidad de las personas de sobrevivir y la necesidad del capital de crecer. Cada vez que compras una botella de agua, estás participando en un sistema que toma un recurso público, lo privatiza y te lo vende con un margen de hasta el 4000%. El agua en sí no cuesta prácticamente nada. La botella de plástico cuesta unos centavos. El margen es casi beneficio puro. Parte 5. El mito del poder del consumidor. El vídeo termina con una llamada a la acción: boicotear Nestlé. No comprar sus productos. Esta respuesta no es errónea, pero es profundamente inadecuada. Pone toda la carga sobre el consumidor individual para resolver un problema de naturaleza estructural. Los ingresos anuales de Nestlé superan los 90.000 millones de dólares. Un boicot exitoso que les cueste 1.000 millones es apenas el 1% de sus ingresos. Es un trimestre malo. No es una amenaza existencial. Mientras tanto, las condiciones que producen el trabajo infantil en el cacao permanecen totalmente inalteradas. Las plantaciones siguen siendo propiedad de las mismas familias y empresas. Los traficantes siguen operando. Los gobiernos de Costa de Marfil y Ghana siguen siendo demasiado corruptos o débiles para hacer cumplir sus propias leyes. Parte 6. El panorama general. Nestlé es una historia sobre el capitalismo. No es una historia sobre una empresa malvada. Es una historia sobre lo que ocurre cuando las necesidades humanas más fundamentales se convierten en fuentes de beneficio. El vídeo muestra esto, pero no lo nombra. Muestra a los niños en los campos de cacao, pero no explica que esos niños son el resultado lógico de un sistema que valora el beneficio por encima de las personas. Muestra el agua extraída de comunidades afectadas por la sequía, pero no explica que la mercantilización del agua es la extensión natural de un sistema que mercantiliza todo. Nombrar el sistema es abrir la puerta a cambiarlo. Por eso tanto periodismo de investigación se detiene antes de nombrarlo. Porque una vez que nombras el sistema, la solución ya no es una elección del consumidor. Es un proyecto político. Conclusión: el vídeo es una pieza valiosa de periodismo. Expone crímenes que merecen ser expuestos. Enfada a la gente contra una empresa que merece su ira. Pero la ira contra Nestlé no es suficiente. Boicotear a Nestlé no es suficiente. Nestlé no es la enfermedad. Es un síntoma. La enfermedad es un sistema que da a las corporaciones el incentivo estructural y el poder político para explotar niños, privatizar el agua, destruir comunidades y obtener beneficios del sufrimiento humano a escala masiva. La lección real de Nestlé no es que una empresa sea únicamente malvada. Es que el sistema que produce Nestlé está fundamentalmente roto. Y hasta que arreglemos ese sistema, siempre habrá otro Nestlé.
Siempre habrá otro escándalo, otra ronda de indignación y boicots que no cambiarán nada de la estructura subyacente. Los niños de Costa de Marfil no trabajan en los campos de cacao porque Nestlé sea únicamente malvada. Trabajan porque el sistema exige que el cacao se produzca al menor coste posible, y la forma más barata de producir cacao es con mano de obra esclava. Seguirán trabajando hasta que cambiemos ese sistema. No lo que compramos. No qué marca elegimos. Sino la estructura subyacente que hace que el trabajo infantil sea más rentable que pagar un salario digno a los adultos. Esa es la historia real que hay que contar. No sobre Nestlé específicamente, sino sobre el sistema económico que hace inevitable a Nestlé. Y sobre el mundo que podríamos construir si tuviéramos el valor de nombrar ese sistema y la voluntad colectiva, de cambiarlo.